tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien. En la sesión anterior estuvimos trabajando el tema hicimos nuestro laboratorio del péndulo. Ahí les habilité el espacio para que puedan subirlo y tienen para subirlo hasta el día lunes. Por si todavía tienen ahí algo pendiente de hacerle, ahí está. Bueno, hoy vamos ya a estudiar el tema de péndulos. Y entonces este es el último tema que viene en el examen, en el primer parcial. Tenemos prueba nosotros el día 9 de septiembre a la 1 de la tarde. Es ahí les compartí en el grupo cuál es el lugar donde vamos a estar evaluando. Bueno, un péndulo no es más que un sistema que, como vimos nosotros en nuestro experimento, consta de una pita, una cuerda y tiene una masa, y lo que hace es que oscila. Y eso es a lo que denominamos un péndulo. Existen tres tipos de péndulo que vamos a estudiar, que es el péndulo simple, el péndulo de torsión y el péndulo físico. Ojo con el caso del péndulo de torsión y el péndulo físico, porque ambos necesitan un tema que ustedes probablemente tocaron en la física 2, que era el tema de los momentos de inercia. Confírmenme si ustedes vieron qué es el momento de inercia en clase. Mi grupo no, licenciado, no vimos inercia. No vieron inercia. ¿Y los demás? No, licenciado. Bueno, entonces vamos a hacer un espacio ahí para ver lo del momento de inercia. Lo voy a tratar de introducir de una vez en la clase. Bueno, entonces, entonces tenemos el péndulo simple, que es como su nombre lo dice, es el péndulo más sencillo, que únicamente consta de una cuerda y una masa. El péndulo de torsión tiene la característica que es un péndulo que tiene que ver con rotación. Entonces, la oscilación va a ser de forma rotativa. Y el péndulo físico es cuando ya consideramos que la masa del objeto incluye, digamos, como en este caso, como que la cuerda fuera tan gruesa que ya la masa genera que haya un impulso en el movimiento, afecta la masa y eso hace que se genere un péndulo denominado un péndulo de torsión. Continuando, pues veamos, vamos a ver nuestro primer ejemplo. El examen viene de mucho de los ejemplos que hemos estado haciendo. Ustedes ya tienen las presentaciones compartidas. Estas se las comparto hoy al terminar la clase. Y con ello, pues, pueden estudiar y repasar. Se cuelga una masa pequeña se cuelga una masa pequeña de una cuerda. En una cuerda sería. Y la deja oscilar a ángulos pequeños. Suponga que no hay fricción y que el periodo de oscilación es de 3.2 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Lo que estamos buscando es la longitud de la cuerda. Entonces, para ello, nosotros tenemos, como no nos especifican mayor situación respecto al tipo de péndulo que tenemos, entonces tendríamos que utilizar la ecuación de un péndulo simple.
¿Qué datos conocemos? El único dato que nos dan es el dato de el periodo. El periodo es igual a 3.2 segundos. Y ahora entonces, esto aquí. Y ahora vamos a resolver. Lo que necesitamos es despejar la longitud, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer, ¿qué tipo de ecuación tenemos ahí en pantalla? Tipo de ecuación: lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica. Cuadrática, licenciado. No, no es cuadrática. Una ecuación con radicales. Para despejarla, lo que tenemos que hacer es que el radical, para poder aplicar primero, antes de aplicar la operación contraria a extraer raíz, lo primero que tenemos que hacer es que la raíz debe de estar sola. No lo puedo hacer si la raíz está con 2pi. Por eso lo primero que tengo que hacer es dejar la raíz sola. Entonces, para ello, 2pi que está multiplicando divide en ambos lados y nos quedaría entonces que el periodo dividido 2pi es igual a la raíz cuadrada de L sobre G. Y ahora sí ya puedo aplicar la operación contraria a la raíz, que sería elevar al cuadrado ambos lados. Al elevar al cuadrado ambos lados, lo que va a suceder es que la raíz la puedo simplificar o cancelar. Y nos quedaría entonces de este lado este dato elevado al cuadrado. Como lo que estamos buscando es la longitud, ahora despejo todavía la longitud. Como tengo dividiendo la gravedad, entonces la multiplico en ambos lados y me quedaría entonces que la gravedad por el periodo sobre 2pi elevado al cuadrado me va a dar L. Y ahora hago mi reemplazo. Por lo tanto, entonces L va a ser igual a lo siguiente. L va a ser igual a la gravedad, que es la gravedad de la Tierra, es la aceleración de la gravedad de la Tierra, que sería 9.8. Una constante que ya conozco. El tiempo, que es el periodo, perdón, que es 3.2, 2pi, que es una constante, y lo elevo al cuadrado. Esto nos da como resultado, verifiquen siempre los cálculos, por favor. 9.8, 3.2 dividido 2 pi elevado al cuadrado. Y nos da entonces que la longitud de la cuerda es 2.54 metros. Listo. ¿Dudas? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, tenía una duda con respecto al parcial que vamos a tener en las próximas semanas. ¿El parcial va a venir solo ejercicios prácticos o también preguntas teóricas? Preguntas teóricas y prácticos. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Gusto. Preguntas teóricas, como que pueden, y se recuerdan que analizamos, cuando analizamos lo
lo del movimiento oscilatorio, cuando hay velocidad máxima, cuando es la amplitud máxima, cuando la velocidad es cero, qué dirección tiene la velocidad, qué dirección tiene la aceleración, cuando la aceleración es cero, cuando la velocidad es cero, las energías. O sea, son preguntas de concepto de analizar de acuerdo o con base a lo que hemos venido discutiendo en clase. Todo está en las presentaciones. Esa es la ventaja de que les comparto todo. Bueno, ¿alguna otra duda? Sigamos, pues. Ahora veamos este otro. Ahora nos indican que al hacer el experimento del péndulo simple en un punto en la Tierra, en el cual la aceleración de la gravedad es de 9.8. O sea que nos están dando el dato de la aceleración de la gravedad en ese punto. Entonces tenemos nuestro primer dato. Seguidamente deciden hacerlo en otra región donde la aceleración es de 9.78 metros sobre segundo. Nos dicen que en ambos casos han usado una longitud de la cuerda de 2.5 metros. Y nos preguntan determinar la razón entre el periodo de oscilación, determinar la razón entre los periodos de oscilación entre estos dos puntos. En esto, la razón de oscilación de los periodos de oscilación entre estos dos puntos. Ahí quedó mejor. Veamos qué datos tenemos. Solo tenemos como datos, únicamente tenemos gravedad, le voy a llamar gravedad subíndice 1. Es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos también gravedad, que le voy a denominar gravedad 2. Esta es de 9.78 y tenemos la longitud de la cuerda, que es de 2.5 metros. Como de nuevo no es un péndulo físico o un péndulo de torsión, entonces sabemos que es un péndulo simple. Estos son los datos que me dan y vean que lo que nos están pidiendo es cuál es la razón entre los periodos. Eso quiere decir que tenemos que buscar el periodo de oscilación para cada caso. Pues vamos a tener dos periodos de oscilación. Nuestro periodo de oscilación, que le vamos a llamar T subíndice 1, porque vamos a utilizar la gravedad 1. Entonces, este sería mi periodo T subíndice 1. Y haciendo el reemplazo, este no es tan complicado porque solo hay que hacer el reemplazo. Pues tendríamos que T subíndice 1 sería igual al 2pi por la raíz cuadrada de la longitud, que es 2.5, sobre la gravedad 1, que es 9.81. Y esto me da que mi periodo de oscilación 1, siempre hagan los cálculos a la par mía, por aquello de que por alguna razón meta mal un dato, ponga mal un dato, y así todos tenemos la misma respuesta y no cuando estén solo digan saber ni por qué le dio ese dato. 3.17 segundos. Ya tengo el periodo de oscilación 1. Luego calculamos el periodo de oscilación 2, que es exactamente lo mismo,
Lo único que va a cambiar es que en lugar de usar 9.81, utilizo 9.78. Y este es nuestro periodo de oscilación 2. Y este nos da, vamos a hacer con 4 dígitos, 19 me quedaría aquí, si no, no vamos a poder. Y en este me da 17.67. Y ahora vamos a calcular cuál es la razón. La razón la podemos calcular de dos. Toda razón, una razón es una comparación entre dos cantidades, eso lo vieron en la Mate 1. Y podemos calcularla de dos formas. Hay razones aritméticas y razones geométricas. Las razones aritméticas son aquellas que se calculan por medio de un delta t. Delta t. Y delta t no va a ser más que la diferencia entre nuestro periodo 1 menos nuestro periodo 2. Lo pueden hacer en valor absoluto, que no hay problema. Entonces, si hago, tendría 3.1719, le voy a quitar 3.1767. Y eso me da 0.004831. Voy a poner en barras de valor absoluto para que no tengamos dificultad con lo del signo. Esa es la primera razón. Aquí usamos razón aritmética. Pero también puede ser que nos pidan cuál es la razón geométrica. Para la razón geométrica no uso delta, sino lo que uso para las razones geométricas es que voy a hacer una división. Y voy a dividir T1 sobre T2, y lo puedo dar inclusive, lo puedo poner por 100 para darlo como que fuera un porcentaje. Aquí no importa el valor absoluto porque no hay una resta. Entonces tendríamos T1, que es este dato, y T2, que es este otro dato. Aquí sería 3.17. 19 dividido 3.1767. Y nos da que es 0.9984 la razón que hay entre cada uno. Esta razón, cuando es geométrica, por lo general lo damos en porcentaje. 99.84% es una de la otra. Y ahí tendríamos nuestras respuestas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. El licenciado tenía una duda, por ejemplo, acá en el ejercicio utilizamos la longitud en metros, pero en el anterior el resultado de la longitud lo tuvimos en centímetros. No me recuerdo, vamos a ver. No, está en metros. Ah, ok, perdón, fue mi ojo entonces. Vale. Y en metros se trabaja. Recuerden que por lo general el 99.9% de las veces nosotros trabajamos en el sistema internacional. Es raro que trabajemos en el sistema inglés. Pero así muy, muy, muy raro. Sigamos, pues. ¿Dudas respecto a este?
Sigamos entonces. Nos toca este. Vean que nos piden que determinemos cuál es la aceleración. Pues el problema nos explican que unos astronautas hacen el experimento del péndulo simple en un lugar distinto a la Tierra y que ustedes como ya conocen física. Entonces, que si ustedes pueden ayudarles a calcular cuál es el valor de la gravedad en ese lugar. Tenemos el periodo de oscilación, que es de 3.5, y tenemos la longitud, que es de 3.4. Vean que la masa que utilizaron establecen que es muy pequeña, y lo que nos están pidiendo es la aceleración de la gravedad en ese lugar. Pues para ello, otra vez, necesitamos nuestra ecuación, el péndulo físico, el péndulo simple, perdón, y vamos a anotar nuestros datos que tenemos, que son tenemos como dato la masa, que es de la masa no la tenemos, entonces esto no nos sirve. Tenemos el periodo, ese sí lo tenemos, que es de 3.5 segundos. Y tenemos la longitud de la cuerda, que es de 3 metros. Otra vez tenemos una ecuación de tipo radical. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Miren, pues, lo voy a hacer de manera, les voy a enseñar el truco y les voy a hacer de manera completa y formal. Primero voy a hacerlo formal y luego les digo el truco. Entonces, miren, pues, acá vamos a despejar otra vez algo que está dentro de la raíz, por lo tanto hay que elevar al cuadrado, pero para elevar al cuadrado necesito primero quitar 2pi. Entonces, para eso dividimos ambos lados dentro de 2pi, nos quedaría que t dividido 2pi es igual a la raíz cuadrada de g, L sobre g. De nuevo hacemos elevado al cuadrado en ambos lados y nos quedaría entonces que elevado al cuadrado a razón de e sobre 2pi nos da como resultado L sobre G. Entonces, ahora yo necesito G. Pues multiplico ambos lados por G y entonces me va a quedar lo siguiente. Pues voy a tener que aquí L es igual a G por T sobre 2pi al cuadrado. Pero yo no quiero L, yo lo que quiero es G. Pues ahora lo que hago es que divido ambos lados por T al cuadrado por T sobre 2pi elevado al cuadrado. Y entonces nos quedaría esta expresión. Aquí, si ustedes usan álgebra, realmente pueden llegar a la siguiente respuesta. Lo que habría que hacer es que elevamos al cuadrado ambos datos, que sería entonces, y nos quedaría la siguiente expresión. T al cuadrado es T cuadrado. Y 2pi al cuadrado es 4pi al pi cuadrado. Esto lo vamos a, cuando veamos Kepler, van a ver que vamos a volver a usar esto del t cuadrado y 4pi al cuadrado. Aquí ya elevamos al cuadrado. Entonces llevamos esto aquí. Ahora, R realmente está, al hacer una multiplicación, no tengo un G dos veces, L es aquí, no, L no. Multipliqué G, no, este G está de más. Es que cuando lo jaleo.
Ahí está. Entonces ahora tengo una división de fracciones. Como tengo una división de fracciones, tengo que aplicar el recíproco en el término del denominador y entonces me quedaría la siguiente expresión. Me quedaría entonces que L se multiplica 4pi cuadrado y t cuadrado que divide a L. Y esa sería la expresión así bastante simplificada. Ahora les voy a dar la situación. Miren, pues, yo por lo general, si se dan cuenta, no soy mucho de utilizar esto yo no soy mucho de utilizar esto de lo que está multiplicando, pasa a dividir. Se dan cuenta, yo no uso esas expresiones. Primero no las uso porque, pues, ustedes que van a ser profesores saben que eso no es técnico utilizarlo, porque realmente aquí nada pasa. O sea, eso de pasa no es la forma técnica de expresar un despeje. Nosotros lo que establecemos es que vamos a multiplicar y a dividir en ambos lados y al simplificar, pues lo que va a suceder es que se va a simplificar la expresión. Esa es una cosa. La segunda cosa es que, si se dan cuenta, yo no usé ninguna regla relacionada con comida. Realmente lo que hice es decir que lo que tengo que hacer es dividir fracciones y aplico el recíproco de un número, que es como se hacen las divisiones de fracciones. Que no es que esté mal, pues, pero realmente hay que ser un poco más técnico. El vocabulario es como que usted diga, mire, o sea, sí hablo bien, pero hay expresiones que no las digo bien. Al final, no es como la forma correcta de hacer las cosas. Una de las dificultades que veo cuando hacen esa transposición de términos, decir que el que multiplica pasa a dividir, es cuando estamos en el caso de aquí. En este caso, nosotros queríamos despejar, ¿cuál es el donde lo necesito ver? Aquí. Nosotros queremos despejar G, pero como tenemos la costumbre de decir que lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces casi siempre cometen el error de pasar L o a multiplicar o a dividir, y eso es incorrecto, porque nosotros únicamente podemos movilizar el denominador más no el numerador cuando se está haciendo un despeje y la variable que estoy buscando está dentro del denominador. No puedo mover el numerador. Matemáticamente es incorrecto. Entonces yo lo que hago es que cuando o sea, si lo que me interesa es que entiendan qué tienen que hacer, hago todos estos pasos. Si lo que me interesa es que ya lo hagan, entonces algunas veces lo que hago es que les digo, por ejemplo, si lo que estoy dividiendo, lo que estoy buscando está dividiendo, entonces simplemente invierta los papeles. El que está antes del signo igual, que en este caso era t sobre 2pi elevado al cuadrado, ubíquelo como denominador, que fue lo que paré haciendo al final aquí. Y lo que está como denominador, ubíquelo como antes del igual. Y lo que hice es al final con eso, ahorrarme el proceso de despejarlo y no equivocarme de mover L, que es lo que a veces hacen, y con eso ya se echó a perder. Y ya les dije lo de la situación de lo de cómo dividimos fracciones. Ahora ya hago mi reemplazo. Y me quedaría entonces que G es igual a 4pi al cuadrado, eso es una constante, no hay nada que reemplazar, multiplicado por L. L sí es un dato que tengo, que son 3, sobre el periodo al cuadrado. El periodo al cuadrado lo conozco, que es 3.5. Entonces me quedaría que G es igual a 4pi al cuadrado. Ese 4 y ese pi, escríbanlo en medio un signo por para que la calculadora no les vaya a dar error matemático. Por 3 y todo esto dividido por 3.5 al cuadrado. Y a mí me quedó 9.66 metros sobre segundo al
Recuerden. Y listo. Hemos llegado a nuestra respuesta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? En los problemas de péndulo, generalmente la masa no es tomada en cuenta, o hay en algún momento en que sí puede como afectar el resultado. Sí, en casos particulares. ¿Qué péndulo he estado explicando? El de ahorita, el péndulo En simple. los 3 que tengo explicando, ¿qué péndulo he usado? Simple. Simple, muy bien, Claudia. Simple. En el simple, ¿no? Ok. Ahora que ya entremos a los otros péndulos, cuando veamos los otros péndulos se van a dar cuenta que cuáles sí y cuáles no. Me voy de espaldas. ¿Por qué? Porque a veces me encuentro en los problemas y a veces me pierdo, pero es de ejercitar. Muchas veces sí. Entonces, vean que yo trato de marcar. Yo esperaría que esa es una buena estrategia. ¿Saben ustedes por qué evalúan matemática y comunicación y lenguaje en el Ministerio de Educación en las pruebas nacionales? No. ¿Alguien? Tal vez por el nivel de análisis que necesitan, más que todo en matemática, digo, y a veces en idioma. Y el que no sabe leer no sabe interpretar. Y el que no sabe interpretar no sabe solucionar, tampoco encuentra opciones, ni ve como que las oportunidades por donde pueda solucionar determinadas situaciones, no solo en matemáticas, en la vida cotidiana. Sí, por ahí. ¿Dani iba a decir algo? Yo, Sí, Emily. matemática por el área de lógica, numérica y cálculo, y lo que es comunicación, lo que es interpretación, análisis y comprensión. De esta forma son las 2 divisiones más fáciles para el estudiante y ver el desenvolvimiento del estudiante ante la sociedad. Sí, y es que están relacionadas. Ustedes deberían de llevar un curso a principio de año de lectura comprensiva. Ese curso de lectura comprensiva les ayudaría un montón a poder manejar más rápido la comprensión de los problemas. Comunicación y lenguaje y matemática van muy de la mano, por eso es que los evalúan. Por lo que también decía Claudia. Alguien que no sabe leer, o sea, no puede leer un texto, sino no puede leerlo ya una lectura, digamos, madura y profunda, difícilmente, a veces le cuesta mucho matemática. A veces un niño no pierde matemática, no por no saber, sino pierde porque idioma, comunicación y lenguaje lo debe de reforzar. Por eso es una de las cosas que los evalúan juntos, porque una depende de la otra. ¿Sí? Licenciado, también, aparte de comprensión, sería lógica. La lógica les ayuda mucho a lo que es estructura de oraciones. También a despejar estas oraciones, lo que son premisa mayor, menor, también lo que es los diagramas de Venn, de lo que es silogismo. Eso ayuda mucho también a lo que es en comunicación y va como relacionado tanto matemática con... ¿Se le gusta la filosofía, verdad? No, pero digamos, leyendo se aprende. Entonces ya he aprendido a leer libros de matemática
de filosofía y también de lógica, entonces, y de cálculo, entonces hay una relación entre todo. Así es. Muy bien dicho. Muy bien, nos dan el siguiente. Vean, tiene una masa, aquí sí nos dan la masa. Tiene una masa de 5 gramos colgada en una cuerda de 3 metros de largo. La masa sufre una deformación en un ángulo de 5 grados en un tiempo igual a 0. Luego de 15 segundos, el ángulo mide 1.2 grados. Lo que nos preguntan es cuál es la frecuencia retardada y la constante de amortiguamiento del sistema. Esto tiene que ver con la oscilación retardada y amortiguada. Entonces, vamos a... veamos, primero vamos a anotar la ecuación. ¿Se recuerdan que había una ecuación para la amplitud? Aquí la amplitud es el ángulo. Entonces, para este caso, nosotros tendríamos entonces que teta prima va a ser igual a teta por e elevado a la menos pt, donde b sabemos que es una constante. Lo que nos están pidiendo primero es cuál es la frecuencia angular retardadora. La frecuencia, perdón, esta no es una constante. La frecuencia angular retardadora es esta b. Entonces lo que hay que hacer es calcularla. Entonces hacemos el cálculo. ¿Qué tipo de ecuación es la que vamos a despejar? Si vamos a despejar b. ¿No? Es una ecuación de tipo logarítmico, exponencial y logarítmico. Entonces aquí vamos a meter logaritmos. Ya terminaron ese tema en matemática, ¿no? ¿Por dónde vamos? Bien, entonces como ando buscando b, p divide en ambos lados, aplicamos logaritmo en ambos lados para poder despejar con ello y cancelar la función exponencial y nos quedaría entonces el logaritmo del negativo de p es igual a b. Cuando nosotros usemos valores como el ángulo, aquí sí vamos a necesitar hacer lo siguiente, que por cierto no anotamos nuestros datos, ahorita los vamos a anotar. Necesitamos que hay que pasar los datos a radianes, porque recuérdense que grados no es como la unidad para utilizarlo en el sistema internacional, sino vamos a usar radianes. Entonces tenemos que la masa es de 5 kilogramos, pero vean que la masa por el momento no nos sirve de nada. Tenemos también el ángulo inicial. Que es igual a los 5 grados. Tenemos también... Licenciado, ¿Sí? Pablo. la masa en el programa dice gramos, en el problema dice gramos, y ahí dice kilogramos. Ya, gracias.
leí 5, que es de 1.2 grados. ¿Qué otra cosa tengo? Y el periodo. Ahora que ya tengo, puedo sustituir. Solo tengo que pasar los grados al sistema internacional. Es lo último que les dije. Aquí ya no va el signo negativo. Tendríamos que, haciendo la sustitución, es igual al logaritmo de prima, que sería 1.2 dividido 180 por pi. Para pasarlo a 1.2 de pi dividido 180. Y acá, aunque fíjense que se van a simplificar, realmente no va a ser ni necesario, pero porque se van a parar simplificando. Aquí tendríamos 5 de 2 pi, 5 de pi, okay. Tendríamos 5 pi sobre 180. Eso se van a simplificar todos. Dividido el tiempo, que son los 15 segundos. Tendríamos que ver, nos queda. .095. Ese es el valor de la constante. Esta constante está en radianes sobre segundos. Entonces ya tenemos el valor de B, que era lo primero que me pedían, la frecuencia retardada. Ahora nos piden la constante de amortiguamiento. La constante de amortiguamiento es beta, no lo van a confundir con B. Beta es igual a B sobre 2 veces M. Aquí, porque el problema sí es necesario, la masa la vamos a usar, porque hay una ecuación que nos piden B dividido 2 veces M. Perdón. Aquí, es que esta no era B, minúscula, y este no es B realmente, sino es beta. Ahora sí, como lo que estamos buscando es B, hay que hacer un despeje otra vez. Esta es una ecuación, pues realmente no. Y solo podemos decir que es una ecuación, no podemos distinguirla. Podríamos decir que es racional, podríamos decir que es lineal. Lineal no, hay una división, podríamos decir que es racional. Entonces tendríamos que 2m que está dividiendo, multiplica en ambos lados y nos quedaría que 2 beta por m es igual a B. Entonces B es igual, ahí reemplazamos, nos quedaría que 0.095 que multiplica la masa, que aquí sí hay que hacerla, que es 5 dividido 1000 para pasarla a kilogramos.
Y nos quedaría lo siguiente. 2 por 0.095 por 5 dividido. Nos quedaría 9.5 por 10 a la menos 4. 10 a la negativo. Y ya tenemos nuestras dos respuestas. Nuestra primera respuesta era encontrar beta. Y nuestra segunda respuesta era encontrar B. Esto lo hicimos porque nos están diciendo que sufre una deformación, por lo tanto hay un retardo y por eso usamos esta ecuación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Había colocado otra ecuación, licenciado? ¿Esa también se podía usar o no? Porque no está en función de la masa. ¿Cuál? Creo que había colocado otra de la frecuencia retardada. Ahorita voy a buscar. No, es que me había confundido con la constante de amortiguamiento, porque tenían beta. Muy bien, muy bien. Este es kilogramos sobre segundo. Me puse la unidad de medida. Muy bien, sigamos. Ahora vean, pues. Nos
dicen que una llanta, al rodar, tiene un punto de contacto con el suelo. Entonces, si hacemos un dibujo como para tener una idea, vamos a ver si consigo. Esta es nuestra llanta. Entonces la llanta cuando pasa por el suelo hay un punto de contacto siempre. Siempre hay un punto de contacto de la llanta con el suelo. En ese punto de contacto nos indican que se da una oscilación. Entonces nosotros tenemos que el eje de rotación de la llanta está ubicado aquí. Ese es el eje de rotación. Este eje de rotación nos dicen que tiene un radio, o sea, la llanta tiene un radio. Tiene un radio que es de que es de 40 centímetros, es decir, 0.4. Y hace pequeñas oscilaciones al punto de contacto. La pregunta es cuál es el periodo de frecuencia y velocidad angular del disco. Entonces, como ya es algo sólido, en este caso, nosotros vamos a tener que esto ya se puede considerar un péndulo de torsión, un péndulo físico, porque estamos hablando de algo sólido. Les voy a hacer el paréntesis para explicarles antes de seguir con esto. Entonces voy a hacer un paréntesis antes de continuar con esto. Entonces miren pues, un paréntesis. Entonces, el momento de inercia. Ustedes vieron la cantidad de movimiento lineal, el momento, el impulso, ¿no? El impulso, la cantidad de momentum lineal, choques elásticos e inelásticos. ¿Sí vieron eso o no?
Tampoco. Eso sí. Pero yo lo vi hace muchos años atrás. ¿Pero qué puede ser la retroalimentación? Ok. Entonces vean, pues, en el caso de la cantidad de movimiento lineal es la base con la que Newton descubre y explica todo lo que tiene que ver con la ecuación de fuerzas igual a masa por aceleración. Y entonces cuando un objeto está en contacto con otro objeto al momento de golpear, se genera un impulso, que es igual a F por delta T. Y ese impulso es lo que genera el movimiento. La cantidad de movimiento lineal es un vector y también al ser un vector, porque la velocidad es un vector, se le aplica también una conservación del momento lineal y de ahí van a ver ustedes que existen los choques elásticos, inelásticos, perfectamente elásticos. La diferencia entre el elástico y el inelástico es que el elástico al golpear el objeto no se queda unido, mientras que el choque inelástico sí se quedan unidos. Vale. Luego de ello ustedes vieron, ya vimos el movimiento circular y resulta que en el movimiento circular el momento de inercia lo podemos definir como la cantidad necesaria para que un objeto inicie a rotar. Tiene que ver con la rotación. Este momento de inercia, hay fórmulas específicas para cada uno y ustedes van a ver, voy a ir jalando la información de los libros. Ustedes van a ver que la característica de esto es que se recuerdan que vimos el movimiento circular. En el movimiento circular nosotros únicamente analizamos, cuando vimos el movimiento circular, lo que nosotros analizamos era cómo una partícula giraba alrededor de un objeto o tenía una trayectoria de tipo circular. Entonces nosotros solo nos preocupábamos por una partícula ubicada en este extremo. Cuando el objeto es un sólido, resulta que este modelo ya no es funcional. Y digamos que esto ya no es así vacío, sino ya el objeto es un sólido. Al ser un sólido, quiere decir entonces que tenemos partículas en todo el objeto. Tenemos partículas aquí, tenemos partículas aquí en el extremo, tenemos partículas, pues ahí puede haber en el centro, tenemos partículas en otro extremo y así. Entonces cada partícula tiene su propio radio. Como sabemos que una característica de esto es que al rotar no se va a deformar. Si se deforma, pues ya es otro caso. Como no se deforma, se sobreentiende que todos giran a la misma, alrededor del eje de rotación al mismo tiempo, porque si no, no tendría sentido este análisis. Pues todos giran y giran al mismo tiempo. Entonces, para calcular, esto genera que se pueda calcular, entonces, como ya no solo es una partícula, sino son un montón de partículas, para calcularla, digamos que esa capacidad necesaria para que inicie a rotar, se da el momento de inercia. El momento de inercia tiene una ecuación muy general, que es como la ecuación base, y es que el momento de inercia que se representa por I es igual a la masa por el radio al cuadrado. Esta masa es la masa de una partícula. Entonces, si yo quiero el momento de inercia total, tendría que conocer cuál es la masa de cada partícula y el radio y sumarlo. De esto, nosotros por lo general hemos analizado, cuando ustedes analizaban leyes de Newton, por ejemplo, en algunos casos les decían, asuma que el centro de gravedad, que toda la masa está concentrada en un punto. Y eso es lo que le llamamos nosotros una partícula. Pero resulta que aquí ya no se asume esa parte. Entonces lo que sucede es que lo que sí se puede hacer es que se puede hablar del centro de masa. El centro de masa es donde se entiende
que va a estar acumulada la masa completa del objeto. El centro de masa tiene que ver mucho con la figura geométrica, lo mismo que el momento de inercia. Este momento de inercia va a depender del tipo de objeto que tengamos. Ahora les voy a... Vamos a ver si aquí está el momento de inercia. Esta es la tarjeta que encuentro. Entonces, dependiendo de la figura que se tenga, entonces existen momentos de inercia para cada figura. Y eso sí lo pueden tener en el examen y les recomiendo que lo tengan. Esto lo saqué del libro de Sierra Semanti, tomo 1. Entonces, dependiendo de la figura, se puede calcular su momento de inercia con esta tabla que está aquí. Entonces vean que si por ejemplo es una barra, el momento de inercia se calcula como un 1/12 de la masa total por la longitud al cuadrado. M mayúscula significa la masa total. Por ejemplo, si fuera una barra, pero vean que el eje está en el centro. Si el eje está en un extremo, entonces el momento de inercia en una barra delgada se convierte en 1/3 de ml cuadrado. Si fuera el sistema como una plancha, entonces es un 1/12 de m, pero es una placa rectangular y el eje está al centro. Pero si el eje está en un borde, la ecuación cambia. No es lo mismo para un anillo que para un disco sólido. Para un disco como que fuera un cascarón así de finito, como la separación entre el radio interior y el radio exterior es delgada. Eso se llama un cilindro hueco de pared delgada. Y está el de la esfera sólida y una esfera hueca vacía. Entonces, por ejemplo, por eso es que ustedes ven que hay un experimento donde lo hacíamos nosotros, se dejaba caer una esfera vacía y una esfera de acero, por ejemplo, se rotaban y la pregunta casi siempre es ¿qué energía cinética? Aquí es donde entra el concepto de energía cinética de rotación. ¿Qué energía cinética de rotación tiene? Y entra otra energía. Como ustedes vimos la energía potencial elástica. Y ustedes vieron en la física 2 la energía cinética y la energía potencial. Y tendrían que haber logrado ver la energía cinética de rotación, que es la energía debido al movimiento, a la rotación de un objeto. Y nosotros ya vimos la energía potencial elástica. Pero bueno. Entonces esta energía cinética de rotación, por lo general uno pregunta esos datos en ese tipo de experimento. Pero digamos que en resumen se podría decir, veamos qué nos faltaría aquí. Bueno, ya solo está. El momento de torsión tampoco lo vieron, supongo entonces. No. No. Vale. El momento de torsión, que es otro momentum también, tiene que ver con ahora, vean que este era con la capacidad para rotar. Ahora vamos con el momento de torsión. Es muy similar en el sentido de que también tiene que ver, tiene que ver con la rotación también, pero acá la diferencia es que acá lo que buscamos en el momento de torsión siempre sigue siendo para que empiece a rotar, pero por lo general aquí tenemos una palanca. El momento de torsión que se representa por medio de la letra griega tau. Ay, qué bueno que se dejó venir el agüita. La letra griega tau. El momento de torsión es igual a la fuerza por el radio, por el seno
el ángulo. Es cuando, por ejemplo, nosotros hablábamos, no recuerdo con quiénes hablábamos, y también se puede calcular de otra manera, que ahorita les voy a dar la otra ecuación. Por ejemplo, cuando ustedes han tratado de desarmar una tuerca, quitar una tuerca, con un desarmador es más difícil que con una llave, y es más fácil si la llave tiene un brazo bastante largo. Eso se debe al momento de torsión. La fuerza necesaria para hacerlo rotar depende del radio con el que se tenga. Pero ustedes ven que cuando van a cambiar la llanta de una camioneta o de un bus, ustedes observan que ponen un tubo largo y solo con la mano le hacen y ya aflojó la tuerca. Pero si lo tratan de hacer con la mano, si lo hacen con un desarmador no lo van a poder hacer. Y si lo hacen con una llave que el radio es muy pequeño, pues ven ustedes que se suben y venite, subamos los dos, subamos los tres, y de todos modos no pueden porque solo cabe uno y no logran aflojar la tuerca. El momento de torsión sí tiene signos. Entonces, este momento de torsión, por ejemplo, cuando ustedes van a sacar un tornillo, tiene que ver mucho con lo de los tornillos y esas cosas. Ay, esperemos no se vaya la luz en lo que nos queda de la casa. Puede ser que giren en contra de las manecillas del reloj. En ese caso es positivo. O que gire a favor de las manecillas del reloj. Y en ese caso el momento de torsión es negativo. De ahí se puede calcular, y esto los lleva también, ustedes cuando vieron las leyes de Newton, ustedes decían, bueno, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ahora aquí se hace sumatoria de fuerzas, se ven dos equilibrios, el equilibrio de rotación y el equilibrio de traslación. El que ustedes miraban era el equilibrio de traslación, y el equilibrio de rotación es que las sumatorias de torques sea igual a 0. Es decir, que ni la fuerza no hace ni que gire en favor de las manecillas del reloj, ni hace que gire en contra de las manecillas del reloj. A eso se refiere la sumatoria de torques. Cuando está en equilibrio un objeto, entonces se establece que cuando un objeto está en equilibrio completo, que tiene dos cosas: está en equilibrio de traslación, y es la que ustedes ya conocen, y es cuando ustedes explicaban, decían, anotaban y resolvían que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y está el equilibrio de rotación. En este se establecía que la sumatoria de torques es igual a 0. ¿Y ahí qué quiere decir? Entonces que si está en equilibrio completo. Cuando ustedes lo analizaban, por eso no analizaban la rotación, solo analizaban que la sumatoria de fuerzas fuera 0. Ahora ya lo dividen en dos, que es sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques. Y el torque también se puede calcular con la siguiente ecuación, que es cuando nosotros tenemos un ángulo, también se puede calcular como K por el ángulo. K es una constante que esa sí la vamos a ver cómo se denomina. Y el torque también lo podemos calcular, que es tau. Es igual a una constante que es lambda mayúscula, ¿no? Es kappa mayúscula por el ángulo. La unidad de medida del torque es, su unidad de medida es Newton metro. La unidad de medida de la inercia, esa es
kilogramo metro cuadrado. Kilogramo metro cuadrado. Ahora sí ya podemos seguir con lo que estábamos, ya que pues les di una idea de lo que voy a hablar. Entonces veamos que nosotros la llanta es como que fuera un cilindro sólido. Entonces aquí hay un teorema también que tendríamos que ver, pero el teorema de ejes paralelos, que es un teorema que establece que cuando hay dos puntos, dos ejes de rotación, como en el caso de la llanta, está el eje por donde gira la llanta, pero está el eje de contacto cuando toca la llanta. Entonces ahí hay que usar un teorema que se llama el teorema de ejes paralelos. Y lo que establece es que el momento de inercia es igual. Eso se lo voy a escribir aquí. El teorema de ejes paralelos. Y lo que establece es que el momento de inercia total es igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. La distancia es del eje de rotación entre los dos ejes. Y eso establece el teorema de ejes paralelos. Entonces nosotros vamos a tener que es como un disco, pero como tiene dos puntos de contacto, como lo mirábamos aquí, tiene dos puntos de rotación, tiene el eje propiamente de donde rota la llanta, pero también tiene el eje por el punto de contacto que va a tener con respecto a aquí, o sea que tiene un eje aquí también. Tiene un eje aquí y tiene este eje de aquí. Entonces este le voy a llamar eje 1 y este le voy a llamar eje 2. Entonces, cuando hay dos ejes de rotación, usamos el teorema de ejes paralelos. Entonces, ahora veamos qué datos tenemos, ya que vimos esto rápidamente, lo del momento de inercia, el momento de torsión. Pues tenemos como datos, tenemos la masa, que es de 15 kilogramos. Tenemos como dato el radio. En este caso le vamos a llamar D, por la sencilla razón de que es la distancia que va entre los dos ejes de rotación, que es de 0.4 metros. Y solo ese dato tenemos. Entonces vean que necesitamos, la masa la tengo, la gravedad la conozco, la distancia la conozco, que es SD. Solo necesito calcular el momento de inercia. Como ya vimos que era con el teorema de ejes paralelos, el momento de inercia para el caso de la llanta, sin tomar en cuenta el eje paralelo, el momento de inercia se calcula como el momento de inercia de un disco. El momento de inercia de un disco es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces vamos a usar esta ecuación y vamos a utilizar esta ecuación de I, que va a ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Esas son las que vamos a usar. Entonces empecemos, hagamos el reemplazo de una vez de todo, porque lo que nos están pidiendo es el periodo. Entonces hacemos nuestro reemplazo. Tendríamos entonces que el periodo va a ser igual a, voy a reemplazarlo primero, lo voy a hacer por pedazos mejor. Lo voy a hacer reemplazo primero. Voy a calcular primero el momento de inercia del centro de masa. Este momento de inercia va a ser igual a 1/2 de la masa
por el radio al cuadrado. El radio es los 40 centímetros. Digamos que esto es 0.5 por 15 por 0.4 al cuadrado. A mí me quedó 1.2 kilogramos metro al cuadrado, que es el momento de inercia. Ya tenemos el primer momento de inercia. Ahora calculemos el momento de inercia total, utilizando el teorema de ejes paralelos. El momento de inercia total va a ser igual al momento de inercia, que es 1.2, la masa, que sí la conocemos, que es 1.5, sobre la distancia que separa, que es igual al radio al final, .4. Nos quedaría 1.2 más 1.5 por 0.4 al cuadrado. Y esto nos da como resultado que el momento de inercia es 0.44 kilogramos metro cuadrado. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. ¿1.5 es la masa o es de 15 kilogramos? Es 15, ahorita la voy a corregir, es 15. Y otra pregunta, ¿cómo distingue cuando son ejes paralelos? Porque tienen dos, Por el punto de contacto, porque el punto de contacto hace que haya otro eje paralelo, o sea, que hayan dos ejes de rotación. Si el punto de contacto no fuera prescindible, 2.6 sería. Si el punto de contacto no fuera prescindible en el problema, o sea, que no nos hicieran ese énfasis, por ejemplo, si fuera la llanta cuando la tienen en el aire, cuando usted pone el carro y lo levantan con un hidráulico y lo hacen rotar, y si yo le pregunto, ahí mire cuál es el momento de inercia, ahí no aplica ejes paralelos porque solo tiene un eje de rotación. Pero en el caso de cuando está en contacto con el suelo, lo que sucede es que la llanta gira donde está el centro, donde usted pone lo que denominamos comúnmente chuchos. Ahí hay un eje. Pero el otro eje es que cada vez que pone un contacto, la llanta también gira alrededor de ese eje, de ese 2. Ah, ya entendí, sí, cierto. Entonces eso hace que hayan dos ejes, por eso es de ejes paralelos. Por eso es que se tienen que dar entonces una inercia total, un momento de inercia total. Exacto. Ya. Muy bien. Ahora calculamos, ya que tenemos la inercia, ya podemos calcular muy bien lo que nos pedían al final, que era el periodo. Entonces el periodo va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de inercia, que ya lo conocemos, que es 2.6 sobre la masa, que es 15, por la gravedad, que es 9.8, por la distancia que lo separa, que es el mismo radio, 0.4. Y entonces nos quedaría la respuesta sería raíz cuadrada de 2.6 dividido 15 por 9.8 por 0.4. 0.21 segundos. Realmente de aquí la respuesta que sí queremos, las demás son respuestas alternas, nada más que no nos dan a la respuesta que queremos, es esta de acá. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
a ver, espera, no te lo guardo por parece que se me borró esto. Ah, no, sí está ahí. ¡Ay, qué maravilla! Espérenme un segundo, solo voy a dejar de compartir un ratito. Ahí está. Listo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Ah, bueno, pero ahí solo hemos encontrado el periodo y nos pidieron cuál era la frecuencia y la frecuencia angular. Nos piden 3 cosas. Ahora, para encontrar el resto de cosas, realmente aquí ya solo es de recordar ya ecuaciones más simples. Recordamos que la frecuencia, ¿qué es? Es el recíproco del periodo. Entonces, realmente aquí ya solo tendríamos que entonces calcular que la frecuencia es igual al recíproco del periodo. Es decir, que va a ser igual a 1 sobre 0.21. Esto nos da 4.76 Hz. Luego nos piden cuál es la frecuencia angular. La frecuencia angular se refiere también como a la velocidad angular. ¿Sí? No tenía que multiplicar el 2 por pi. En el anterior. Ah, es cierto. Gracias. Me comí el 2 por pi. Pues aquí todavía falta. Gracias. Entonces, ¿dónde está? Aquí. .32. Y aquí sería 1.32. Sería 0.76. Y ahora sí, omega es igual a 2 pi por f.
sería entonces igual a 2pi por la frecuencia 0.76. Nos da 4.8. Grande sobre C1. Ya, ahora sí. Listo. Y ahí está lo que nos pedía. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, sigamos entonces. Dice que una barra de 5 metros de largo describe pequeñas oscilaciones. Su punto de apoyo se encuentra a 1.5 metros del extremo superior. ¿Cuál es el periodo de oscilación? Entonces acá, lo que nos están diciendo, vamos a tratar de ver si encontramos. Lo que tenemos es esto. Hay una barra que tiene un punto donde va donde oscila. El punto de contacto donde oscila es a lo que se le llama pivote o fulcro, también lo van a conocer. Digamos que nuestra barra está aquí y nosotros tenemos, pero la característica que tiene esta barra que tenemos aquí, que nosotros que nos están dando acá, es que esta barra, yo creo que la voy a dibujar yo mejor. Esta no me responde a lo que yo quiero. La barra está aquí. La barra está aquí, pero nosotros tenemos que hay como un bracito, digámoslo así, que es donde está por aquí. Y aquí tiene su eje. De rotación. La distancia que hay de aquí para acá es el 1.5. Y los 5 metros corresponden a toda la barra.
Ya regresé. Ay. Listo. Entonces me había quedado explicando esto de aquí. Sigo explicando el dibujo. Vamos a esperar a que cargue. Listo. Ya se ve el dibujo. Entonces me quedé explicando que la longitud total de la barra, es decir, que de aquí hasta aquí, tiene los 5 metros. Y tiene su otro punto de apoyo, lo tiene a una distancia de 1 metro. Del dibujo no lo dicen, el dibujo lo dan de aquí para acá. Hay una distancia de 1 metro. Pues ahí ya tengo 2.5. La barra no mucho, vamos a hacer un poco más larga. Pues tenga sentido, si no, no. Ahí está. Ahí está. Y entonces la barra tiene una longitud de aquí para acá, de lo que le falta para hacer 5 metros, que sería 2.5. Entonces vemos que tenemos otra vez un problema que implica usar el teorema de ejes paralelos. Entonces necesitamos este, y ahorita vamos a ver qué otra cosa necesitamos. Les vamos a usar estas dos ecuaciones. Tenemos como dato la masa que pues no nos la dan, no nos dan la masa, entonces no tenemos de dato la masa. Solo tenemos de dato pues lo que está en el dibujo, que sería D es de 1, porque es la distancia que hay entre los dos ejes, y tenemos que la longitud de la barra L es de 5 metros. Es todo lo que tenemos de datos. Y vamos a utilizar de ecuaciones esta. Ahora, como esta es una barra, si no estuviera el otro eje, tendría que irme, pues sería más fácil calcular el momento de inercia, pero como hay dos ejes, hay que calcular dos veces hay que calcular dos momentos de inercia. Entonces vemos que acá, como es una barra, es una varilla delgada, entonces vamos a tomar como el momento de inercia en el centro de gravedad, lo vamos a tomar como un doceavo de ml cuadrado. Esa va a ser nuestra ecuación del momento de inercia que vamos a usar. El momento de inercia que vamos a calcular nosotros va a ser igual a un doceavo de m L al cuadrado. Y ahora hagamos nuestro reemplazo. Ahora lo vamos a hacer todo directamente. Necesitamos ver que nos hace falta m. Si hacemos nuestro reemplazo directo, tendríamos entonces el periodo es igual a la raíz cuadrada 2pi, si no se me va a olvidar igual que después hacer, meterlo en el cálculo, por la raíz cuadrada de mgd
Y aquí vamos a meter entonces el concepto de teorema de ejes paralelos, que sería pi en el centro de masa sobre m de cuadrado. Bueno, pero sigo sin tener datos, sigo sin tener el valor de m. Entonces, sigamos. Pues. Ahora vamos a calcular el momento de inercia de la masa del centro de masa. Tendríamos que el momento de inercia en el centro de masa es un doceavo de ml cuadrado. Y aquí podemos ver que hay un factor común. El factor común es m. Puedo agrupar m, factor común, esto de aquí. Al sacarlo como factor común, eso hace que m ya no sea necesario porque se simplifica. Y con esto ya podemos entonces encontrar con mucho más facilidad el valor de t va a ser entonces igual, ya sin la masa aquí ni la masa aquí. Y ahora hacemos nuestro reemplazo. Que va a ser igual a un doceavo de L al cuadrado, que es 5, más la distancia al cuadrado, que es 1. Licenciado, disculpe, eso no le entendí, la distancia. ¿Por qué le puso 1? ¿Dónde está el problema? Porque es la distancia que hay entre los dos puntos rojos. Pero no está en el problema, no dice 1, ¿verdad? No, es Solo que no. se hace Pero uno. si hacemos el dibujo me lo dan. Lo que pasa es que yo no lo había dibujado. Ah, ya. Dar el dibujo, con eso ya. Entonces, con el dibujo, ya con eso ya puede encontrar el dato. Punto 8. Y la distancia, que es otra vez. Y esto me quedó a mí 3.52 segundos. Estaba bonito porque aunque necesitábamos la masa, al ir haciendo las simplificaciones y demás, vimos que la masa no la utilizamos, pero porque el problema nos permitió simplificarla. Si no, no hubiésemos podido hacerlo. ¿Dudas? La distancia al cuadrado siempre va a ser la distancia entre los dos puntos Sí, de eje ahí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. sí. De la barra total sería la primera y del otro momento Sí. sería la entre los dos, ¿verdad? Ah, bueno. Sigamos, para que nos dé tiempo de terminar los ejercicios que tienen que ver con lo que el péndulo. Ahora nos dice que si tiene suspendido un disco, de forma que forma un péndulo de torsión. Ya con eso, ya sabemos qué ecuación tenemos que usar. Nos dicen que se forma un péndulo de torsión. ¿Cómo es un péndulo? Se forma un péndulo físico. Que nos dice, se forma un péndulo es un péndulo de torsión todavía. Sí, es un péndulo de torsión. Entonces, ya ahí con eso ya sabemos qué ecuación necesitamos utilizar. Entonces, la ecuación para el péndulo de torsión es
Esta es la ecuación. Es que necesitamos el momento de inercia. Como nos dice que es un disco, ya sabemos cómo calcular el momento de inercia de un disco porque lo usamos en el de la llanta, que es un medio de mr cuadrado, porque ya sabemos que es un disco, porque también ahí nos lo están indicando. Y tenemos la masa, tenemos el radio. Ahora solo escribamos los datos entonces. Entonces tenemos la masa, que es de 3 kilogramos. Tenemos el radio, de 0.40 metros. Y tenemos la constante, tenemos un ángulo que es el ángulo de rotación que le dieron para que empezara a oscilar, que es de 5 grados. Y también tenemos la constante de torsión, que es K igual a 0.05 newton metro. Y ahora ya solo hay que reemplazar. Tendríamos que P es igual a 2pi por la raíz cuadrada de I sobre K, y de una vez vamos a hacer el cambio y lo vamos a calcular con esto, y el valor de K no lo vamos a hacer reemplazar todavía, así que tengamos todo ya para reemplazar, reemplazamos, y ahora ya hacemos el reemplazo. K tendríamos que esto es un medio, el radio que es 0.40, la masa que es de 3 kilogramos y el valor de K que es de 0.05. A mí me quedó entonces que el periodo es igual a 13.76 segundos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda o pregunta? Con respecto a esos 5 grados, licenciado, es porque uno hasta ahí lo lleva, ¿verdad? Digamos, si tengo el disco y lo quiero rotar, hasta ahí lo dejé, pero sí es que hace la rotación de 360. Pero esos grados están en radianes, ¿verdad? No están en grados. No, están en grados. Si no dijera 5 radianes o grados radianes, 5 radianes. Muy bien, vamos con el último. Ahora vean que se tiene otra vez un disco, de manera que forma un péndulo de torsión. Me vuelven a decir, tengo la masa, tengo el radio, y lo que me están pidiendo es, forma un ángulo de 4 grados, generando un periodo de oscilación de 5.4 segundos. Y nos preguntan cuál es la constante de oscilación y el momento de torsión. Entonces, para calcularlo, aquí vamos a usar las ecuaciones similares a las que teníamos en el ejemplo anterior. Y lo único que vamos a hacer es agregarle lo siguiente. Pues vean, acá no me lo dan, pero me dan el periodo. El periodo de oscilación es 5.4. Entonces lo que me van a pedir es K. Muy probablemente. Tengo la masa que es de 14. Tengo el radio que es de 0.3. Tengo los grados que son de que son de 4 grados. Y me piden cuál es el valor de K, y me piden también cuál es el valor
del momento de torsión. Momento de torsión lo podemos encontrar con la ecuación que les había copiado hoy antes. Entonces despejemos K, como ya hemos despejado varias veces este tipo de ecuaciones, entonces ahora vamos a ir más directos. Entonces tendríamos que T sobre 2pi nos daría el valor de la raíz cuadrada de I sobre K. Elevamos ambos lados al cuadrado y nos quedaría entonces I sobre K es igual a esto al cuadrado. Ahora, usando el truco que les dije, como lo que estamos buscando es K, que realmente solo los cambio de lado. Porque ya le entendí la lógica. Hago el reemplazo. Sustituyo. Y es el mismo momento de inercia, la misma ecuación de momento de inercia de antes. Tendríamos que I es igual a 1/2 de la masa, que eso sí me lo dan, 14, por el radio al cuadrado, que también me lo dan, y me dan el radio. Es de 0.3 sobre el periodo, que me lo dan también, que es de 5.4. Y a mí me quedó entonces que K es igual a 1.706. Newton metro. O sea, tengo el valor de K. Y para encontrar el momento de torsión, pues realmente lo único que tengo que hacer es usar la ecuacioncita que está aquí abajo. El momento de torsión es K por el ángulo. Este ángulo sí tiene que estar en radianes. No está en radianes, va a estar mal. Entonces, ¿por qué? Aquí sí se tiene que poner en radianes. Les voy a dar una clave. Cuando el dato va a servir para hacer una operación, una suma, una resta, una multiplicación o una división, y no lleva seno, coseno o tangente, obligatoriamente el dato va a necesitar lo que esté en radianes. Si la operación lleva seno, coseno o tangente, puede ser opcional lo de radianes y va a depender mucho de lo que le digan al principio de la operación. 1.706 por el ángulo hay que pasarlo a radianes. Entonces vamos a poner de una vez nuestra forma de convertirlo a radianes. Que sería el ángulo, que es 4 por pi dividido 180. Ahí estoy usando la fórmula para pasarlo a los radianes. Y eso me quedó a mí como 0.12 Newton metro, que es el momento de torsión. Y con ello hemos terminado la parte que teníamos que ver previo a su primer parcial. Entonces, su primer parcial viene lo que vimos de movimiento ondulatorio, movimiento circular, movimiento el resorte, todo lo que vimos de un resorte, cuando se estira, la amplitud, la velocidad, y los péndulos. O sea, hasta esta última presentación viene su prueba corta.
Ese día, por favor, empezamos a la 1 en punto. Llegan temprano, por favor, no van a rezagarse. Aparten su día para poder estar ahí, que es a las, desde el 9 de septiembre a las 13 horas en punto. El otro sábado, como ustedes tienen examen en la mañana, lo que voy a hacer es que les dejo les voy a dejar una guía que les sirva de repaso para el examen, y eso es lo que tienen que trabajar el otro sábado. El otro sábado no tenemos conexión porque se trabaja de manera sincrónica para que ustedes les dé tiempo de ir a hacer su examen y regresar a sus casas sin ningún problema, y no anden corriendo o conectándose ahí en el bus, que puede ser muy peligroso. ¿Dudas, preguntas, comentarios en el minuto que nos queda? Movimiento circular no va a venir, ¿verdad, licenciado? Sí, viene. Bien, Sí, viene. La hoja de ¿Dudas? fórmula la podemos llevar, ¿verdad? Voy a ver si yo les doy una, pero sí la pueden llevar, solo que por favor que no sea, que más que una hoja con las ecuaciones que pueden usar, sea casi que una explicación completa de todo. O sea, sí la voy a revisar yo, y traten de que sea, así como yo copio las ecuaciones, se dan cuenta, yo no pongo en la parte de ecuaciones, no anoto nombre, no anoto nada, solo las anoto, y así debieran de ir en su hoja. ¿Podemos llevar las hojas que usted nos subió al Classroom? Sí, sí las subí, pensé que no las había subido. Sí, ya las tenemos impresas, de hecho. Sí, la subió. Ajá, por Entonces eso pueden esa usar cosa. esas. Si usan esas, pues no hay problema. Porque esas yo sé lo que puse y por qué lo puse. Muy bien, gracias. Se me había olvidado, según yo no lo había subido. Muy bien. Entonces nuestro siguiente tema son ondas. Que es, les voy a dejar igual en la presentación lo de ondas, pero lo voy a desarrollar hasta después del examen. Cualquier cosa, por favor, me escriben si tienen algún inconveniente para ver qué podemos hacer. Y listo. Repasen. Y La hoja de trabajo la va a subir hoy, perdón. En estos días. Hoy, mañana más tardar, digo yo que ya lo subo. Bueno, gracias. Feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.